Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Y siempre me da mucha alegría saber que ustedes están del otro lado. Estamos justamente haciendo la lectura del libro Renacidos para una esperanza viva, una nueva versión. Y justamente este libro nos relata, es una historia de vida, no es un cuento, no es una fábula, justamente nos relata una historia de vida, la historia de Pablo y de Adriana Riolo, dos jóvenes que allí en la década del 90 murieron por el SIDA. Y ellos dejaron documentado las cosas que habían vivido, el cambio extraordinario experimentado de aquel desastre, caos de su vida, desorden total, y la nueva experiencia al encontrar a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas. En sus últimos días de vida ambos se sentían listos y preparados para encontrarse con el Señor y vivir allí eternamente. Y documentaron muchísimas cosas que fueron plasmadas en el libro Renacidos para una esperanza viva. Y ese es el libro que estamos leyendo ahora. Continúo con la lectura y dice: con el ritmo que empecé a vivir, perdí interés en la escuela. Me rateaba, o sea, salía de casa para la escuela, pero no iba a la escuela. Ratearse es como ausentarse de la escuela sin conocimiento de los padres. Con frecuencia mentía, no estudiaba, y fue así que repetí el segundo año llevándome 8 materias. Qué dolor sentí por tener que repetir el año. Mi mamá me obligó a estudiar durante el verano para tratar de salvar el año, pero no lo logré. El único resultado positivo fue que aprendí la lección, de modo que en los próximos años me preocupé por no volver a repetir. Al tener que volver a cursar el mismo año, cambié de compañeros y el primer grupo se disolvió. Patricia también había repetido el año, pero a mitad del curso abandonó la escuela y se fue a vivir con un chico que tenía un pool enfrente del colegio, al cual concurríamos antes de entrar a la escuela. Con Esteban seguíamos encontrándonos y siempre recuerdo que con él comencé a beber alcohol. Primero tomábamos cerveza, hasta que en su casa aparecieron botellas de vodka que el padre, que era extranjero, hacía traer de su país de origen. Todo el grupo que nos reuníamos en su casa comenzamos a tomar vodka. El padre de Esteban era un hombre mayor que vivía con su hijo y dormía muchas horas. Nunca nos llamaba la atención por lo que hacíamos, así que tomamos como diversión emborracharnos. Comencé a volver a mi casa muy tarde, casi de madrugada, y cuando esto se repitió con alguna frecuencia, mi mamá se asustó y nos prohibió salir. Por eso, junto con una de mis hermanas, decidimos irnos de la casa. Durante una semana vivimos en lo de mi amigo, hasta que mi mamá junto con mi papá nos vinieron a buscar e hicieron el arreglo que nos fuéramos a vivir con mi papá. El lugar donde residía mi padre era una pieza en un hotel en el barrio de Caballito. Era muy chico, de modo que en una semana después tuvimos que mudarnos nuevamente porque la mujer que vivía con mi padre no quería compartir su pequeño hogar y su intimidad con las hijas de su compañero. Nuevamente hicimos las valijas y mi papá nos dejó en la casa de mis abuelos, donde estaba viviendo mi mamá. Ella concluyó los trámites de divorcio y se fue a casar nuevamente al Uruguay. Su nuevo esposo se llamaba Sergio y alquilaron una casa en Caseros, a poca distancia de la de mi abuelo. Movida por los celos, yo decidí hacer todo lo que pudiera para molestar a mi mamá. Y aunque nos veíamos todos los días, no nos dirigíamos la palabra. Ni ellos a mí, ni yo a ellos.
Mi abuelo enfermó de cirrosis y falleció poco después. De modo que mi abuela vendió la panadería y se fue a vivir en un pequeño salón contiguo a la casa de mi mamá. No tuve más remedio que irme a vivir a lo de mamá y Sergio. Por ese tiempo había cambiado los bailes por recitales. Había comenzado la guerra de Malvinas y en distintos lugares se efectuaban recitales que denominaban de la solidaridad. Yo concurría a ellos con un sentir de patriotismo, pues la entrada consistía en un alimento no perecedero. Esto me llevó a cambiar mi manera de vestir. Yo no me preocupaba por lucir llamativa, como cuando iba a bailar, sino que empecé a usar camisolas, suecos y vestidos largos. Llené mi cuarto de póster, especialmente de los Rolling Stones, por quien sentía una admiración especial. Tenía curiosidad por ese estado que, según me decían los chicos, producía la droga. Muchas veces había oído decir que fumar marihuana era fantástico. En realidad yo lo había probado junto con Esteban, pero no me había producido ningún efecto en particular. Un domingo con Andrea, una compañera de colegio con que nos habíamos hecho muy amigas, antes de ir a bailar compramos 2 tabletas de aspirina y las disolvimos en Coca-Cola. Pues nos habían dicho que la combinación de esos 2 productos drogaba a una persona. Realmente lo único que logramos fue sentirnos atontadas toda la noche. Eran cosas que corrían en aquellos tiempos y que realmente no producían nada. Mis amistades para ese entonces no eran de ayuda. Cambié a Andrea, que se puso de novio, por Ana, a quien conocí accidentalmente. En casa de Esteban comenzamos a fumar las 2. Y después de hacerlo varias veces, empecé a sentir un cambio en mí. Una especie de adormecimiento y pesadez de ojos, hasta que de pronto las 2 nos sentimos invadidas por la risa. Cualquier cosa nos hacía reír y reír, mientras Esteban nos miraba complacido porque nos había pegado el porro. Yo me sentía eufórica. Nunca me había reído tanto, ni con la cerveza ni con el vodka. Sin necesidad de marearme o sentirme mal por el alcohol, había encontrado algo que me sedaba por completo y a la vez me producía alegría. Me permitía divagar en mis pensamientos y sin preocupación alguna. Bueno, era hasta aquí y como siempre te digo, si te gustó, dame allí un me gusta, un like, suscríbete a mi canal. Y bueno, vamos a ir avanzando con la lectura del libro Renacidos para una esperanza viva, nueva edición. Y acordate, lo que estamos leyendo es una historia de vida. Pablo y Adriana, que se encontraron con la persona gloriosa de Cristo Jesús. El SIDA les provocó la muerte. Y después que murieron, se encontraron con su amado Salvador. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao.